Para esta exposición voy a utilizar el siguiente índice. Voy a iniciar por la presentación, luego propósito y sentido del curso, siguiente didáctica, siguiente currículum, siguiente evaluación, siguiente actividades y metodologías del curso, siguiente competencias desarrolladas y por último reflexión final. Bueno, hola, mi nombre es Valeria Yetzel Luisa Guerrero, estudiante de la licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, seccional Chiquinquirá. En este video voy a compartir básicamente mi experiencia, mis aprendizajes y reflexiones sobre lo que se trabajó durante este semestre en la asignatura de Proyecto Pedagógico Investigativo 3, orientado por el profesor José Ángel Villabona Juez. Este curso fue muy significativo porque me permitió comprender de manera más profunda cómo se realizan los 4 aspectos fundamentales en la formación docente, como lo son el currículum, la pedagogía, la didáctica y la evaluación. Más que un espacio de clase, este proyecto fue un proceso de análisis, de reflexión y de crecimiento personal. A lo largo del semestre fui reconociendo cómo se construyeron los discursos educativos y cómo mi papel como futura maestra puede contribuir a transformar educación desde una mirada crítica, inclusiva y humana. Como primer momento, voy a hablar sobre el sentido del curso. Desde el inicio entendí que el propósito del curso no era solo estudiar conceptos, aprenderse de memoria cosas que ni al caso, sino más bien articular teorías y prácticas. El profesor nos propuso mirar la educación como un fenómeno complejo, en el contexto, la cultura y los actores educativos que tienen un papel central. Uno de los objetivos principales fue comprender cómo se configura el currículum y la evaluación, y cómo estas dos dimensiones influyen directamente en la enseñanza y el aprendizaje. También aprendimos a reconocer la importancia de la inclusión y de la diversidad. El curso se ajustó a las políticas de la universidad sobre ajustes racionales, lo cual nos mostró que la educación debe garantizar la participación de todos los estudiantes sin importar sus condiciones o diferencias. Para mí, esto reforzó la idea de que la labor docente no se trata solo de transmitir conocimiento, sino de crear ambientes educativos donde cada persona pueda aprender, expresarse y sentirse parte de esta. La didáctica como fundamento. El semestre comenzó con el estudio de la didáctica. Aprendí que la didáctica es mucho más que la técnica para enseñar. Es el campo del conocimiento que estudia los procesos de enseñanza y aprendizaje, buscando generar experiencias significativas. Analizamos autores como Comenio, con su obra La didáctica magna, y perdón, Alicia Camilloni, quien diferencia la didáctica general de las didácticas específicas. Reflexiones sobre preguntas como ¿por qué y para qué? ¿Qué significa hacerlo de manera consistente y fundamental? ¿Y cómo puede ser la didáctica ayudarnos a conectar los diferentes sentidos de la realidad de nuestros estudiantes? Como el profesor le gusta decirle, las WH. También trabajamos el concepto de transposición didáctica, que consiste en adaptar los saberes científicos o académicos para que sean enseñables y comprensibles. Este tema me hizo pensar en cómo los maestros transformamos el conocimiento, lo interpretamos, lo simplificamos y lo convertimos en experiencias que los estudiantes puedan vivir.
A través del análisis de la película como la lengua de las mariposas, entendí que la didáctica es como un puente entre el conocimiento y la vida, donde enseñar es también acompañar, emocionar y provocar pensamientos. El currículum como construcción social. Uno de los temas centrales del currículum del semestre fue el currículum. Aprendí que el currículum no es simplemente un plan de estudios o una lista de contenidos. El currículum es una construcción social viva que refleja las ideas, los valores, las tensiones y los intereses de una sociedad. Autores como Tomás de Silva y Guimenios Sancristán nos ayudaron a entender que el currículum está atravesado por el poder, la ideología y la cultura, que no es neutro, sino que expresa qué conocimientos se consideran válidos, quién los enseña y con qué propósito. Esta reflexión me permitió mirar que el currículum con una perspectiva más crítica. Aprendí que como futura docente debo cuestionar los contenidos, adaptarlos al concepto de mis estudiantes y pensar siempre en cómo mi práctica contribuye a formar ciudadanos críticos y comprometidos en su entorno. Evaluación como proceso humano y reflexivo. Otros grandes aprendizajes del semestre fue la evaluación. Y el último. Al principio yo veía la evaluación como un momento de que el docente coge y lo califica a uno, pero gracias al curso entendí que evaluar es mucho más que poner una nota. La evaluación es un proceso continuo, formativo y reflexivo que permite mejorar las enseñanzas y acompañar el aprendizaje. Leímos en este caso autores como Mora Vargas y Chaviano Herrera, quienes plantearon que la evaluación debe tener sentido pedagógico, no punitivo, o sea, calificable. Conocí los diferentes tipos de evaluación, como se ve en pantalla, la diagnóstica, que sirve para conocer los saberes previos de los estudiantes, la formativa, que acompaña los procesos y brinda retroalimentación constante, y la sumativa, que valora los resultados finales. También la autoevaluación y la coevaluación, que fomentan la reflexión y el trabajo colaborativo. A través de estas formas de evaluación aprendí a valorar la importancia de mirar el aprendizaje como un camino, no como un resultado. Evaluar también implica reconocer los errores, las fortalezas y los avances. Para mí, este cambió mi mirada. Fue fundamental, porque me ayuda a entender que el papel del docente no es solo juzgar, sino orientar y acompañar. Esta fue la metodología del curso. Durante el semestre trabajamos con una metodología participativa y reflectiva. El profe nos propuso actividades como un seminario que tuvimos, debates, exposiciones, análisis de texto, de películas, etnografías, salidas de campo y trabajos de investigación. Cada clase era un espacio para compartir ideas, construir perspectivas y construir conocimientos colectivamente. El curso también nos exigió lecturas constantes, elaboración de escritos y participación activa, lo que fortaleció mi autonomía, mi disciplina y mi capacidad crítica. Por parte de las etnografías, elaboramos un trabajo de escritura de imagen, donde relacionamos el pensamiento pedagógico con el análisis visual. Y eso me ayudó a ver cosas que para mí común eran simplemente bobadas. En pantalla se van a ver una de las actividades que tuvimos. Esta que está acá fue una ludoteca que tuvimos. Lastimosamente no tengo las fotos, pero fuimos a la Casa de la Cultura. En esta nos ayudó el profesor Robinson, que es ese que está por acá, con algo totalmente diferente, prácticamente de lo que trataba el curso.
de ser auténticos. Por medio de su danza nos llevó a lugares que la verdad personalmente jamás pensé que estaría. No lugares físicos, sino lugares en cuanto a pensamiento. Este fue el simposio que tuvimos sobre... en esta imagen podemos compartir con ex, exalumnos, perdón, ya graduados de nuestra misma carrera. Realizamos una cartografía y ellos nos exponían lo que para ellos significó dar como sus prácticas y estar dentro de la carrera. En esta foto de acá fuimos a un lugar completamente diferente, acá en la ciudad de Chiquinquirá, que fue la Basílica de Santa Bárbara, que queda en un mirador para mí, donde pudimos compartir experiencias. Acá también se realizó una etnografía muy chévere, la verdad. Bueno, acá tenemos los diferentes ítems que trabajamos como teórico práctico, didáctico creativo y práctico investigativos, como lo que ya les iba mencionando a lo largo de, de las diapositivas y la exposición. Les quiero dejar esta frase que me pareció bastante chévere, que dice la enseñanza como posibilidad del pensamiento. La dejo para que ustedes la analicen. A continuación les voy a proyectar un video sobre didáctica, currículum y pues evaluación. Esta es del 10 de julio de 2020 de una investigadora pedagoga. Pensé que íbamos a terminar antes de llegar a ese tema. Claro, tal cual. Estamos al borde. Yo creo que, a ver, la didáctica clásica se sostiene sobre determinados pilares. Uno es la organización del tiempo, otro es la organización del espacio y otras son definiciones altamente prescriptivas desde el punto de vista del currículum. Bueno, todas esas estallaron, todas. Primero porque si hay algo que todo el mundo reconoció rápido es no vamos a poder tener una aproximación curricular como la que estábamos teniendo. Yo incluso es un tema con el que venía trabajando desde que publiqué Reinventar la clase en la universidad, pero vengo planteando y me puse como insistente con un tema que es un currículum minimalista. Esto no quiere decir que enseñemos menos, esto quiere decir que hagamos decisiones serias, críticas, que vayamos por la profundidad, que vayamos por la articulación, que vayamos sobre todo por la construcción del conocimiento original. El espacio totalmente redefinido. Nos sacaron de el espacio que sostenía todo lo que hacemos, que es el del edificio escolar. Fíjese, ministro, que hace tiempo, y usted lo sabe, se venía hablando de la necesidad de rediseñar el espacio en las instituciones escolares para que los edificios acompañaran mejor procesos de aprendizaje más ricos. Entonces, esa línea ya venía trabajándose. Y después tenemos la del tiempo, que yo después de muchas historias de Instagram me fui dando cuenta que era probablemente la más pesada. Si usted me preguntaba los primeros días, decía, no, bueno, acá lo que explota es el espacio. Y sin embargo, lo que explotó fue el tiempo también. Porque ahí recogí, gracias a los intercambios en Instagram, Flora, una ex estudiante de Tecnoedu, me decía, estuve haciendo esta pregunta a los estudiantes y a las estudiantes, y ellos dicen
el tiempo en casa está pegoteado, está pegado. Vos no sabés si estás merendando o estás dialogando con el ministro, ¿sí? Y es muy difícil de hacer lo que Bourdieu denominaría la distinción, ¿sí? Esto es esto. Nuestros estudiantes no están pudiendo hacer ese ejercicio. Entonces eso implica, bueno, eso es como una revolución desde el punto de vista de la agenda clásica, que siempre aspiró al control del tiempo, y al control del tiempo también a través del control de la evaluación. Yo, yendo a esas dos dimensiones, yo creo profundamente en las disciplinas, y en los contenidos disciplinares, y me importa que se aprendan contenidos disciplinares y, por supuesto, en los trabajos interdisciplinares. Pero a la vez creo que la relevancia de la escuela en general, en todos los niveles, incluido el superior, tiene que ver con la posibilidad de construir conocimiento original. Porque sabemos que en las próximas décadas, lo dice por ejemplo Thomas Frey, todo el conocimiento construido en la historia de la humanidad se va a duplicar. ¿Qué lugar tenemos nosotros si dedicamos 10 años de escolarización, o 12 o 15 o los que sean, a repetir el saber construido? Entonces, para mí hay algo de lo que viene que va a tener que ver con la posibilidad de pensar nuevos contenidos. Y no digo con esto hagamos una reforma curricular, digo, demos una cierta flexibilidad para la interpretación curricular. Y ya vendrán con el tiempo las futuras negociaciones en un tema que es, como bien dice Alicia de Alba, materia de tensión y de disputa, y donde llegamos a síntesis provisorias. Ahora, la misma Alicia de Alba, maestra en este tema, si las hay, en la educación latinoamericana, en el tema curricular, dice que en estos días, en el marco de la pandemia, dice que avisora un currículum incierto, pero no solamente por los nuevos interrogantes, sino por temas que vamos a tener que poner, temas que tienen que ver con la inclusión, temas que tienen que ver con la revolución de las mujeres, temas que tienen que ver con la paz en contextos que van a ser estructuralmente más expulsivos que nunca jamás. Entonces, eso para los contenidos. Desde el punto de vista de la evaluación, yo creo que la evaluación siempre tiene que ir tiene que ir en consonancia, en una propuesta de coherencia con la práctica de la enseñanza. Si a lo que aspiramos es a prácticas de la enseñanza donde se hagan construcciones originales, las evaluaciones van a tener que ir en esa misma línea. Yo cada día me alejo más de las visiones de la evaluación que tienen que ver con el control, con la repetición, con la verificación. Eso me parece parte de la didáctica clásica. Yo no creo que en el futuro la inclusión plena vaya a depender de lo que somos capaces de repetir. Va a depender de lo que somos capaces de comprender, de inventar, de diseñar, de que seamos capaces de colaborar y, de nuevo, con expresiones disciplinares concretas. Yo no creo que esto sea una cuestión de habilidades, simplemente. Pienso en las expresiones. Me interesa, por ejemplo, mucho en estos días el tema de la matemática, ¿no? Todo lo que nos rodea en el marco de la pandemia en términos de análisis, o mucho de lo que nos rodea, viene de modelos de interpretación matemática, de modelos matemáticos o de modelos estadísticos, probabilísticos. Digo, aflojemos con las ecuaciones de segundo grado, tenemos la mejor oportunidad para que los chiques quieran aprender matemática que en toda la historia, pero eso implica correrse y empezar a pensar qué vamos a hacer con todo esto. ¿Qué quiere decir este R a la no sé qué? Ahora, si con el R presupone que sepas una ecuación, bueno, es una oportunidad genial para que la aprendas, pero tal vez no, y entonces que los chicos puedan aprender eso, porque van a querer entender, y eso es lo que necesitamos, que quieran apasionarse con el conocimiento y con el aprendizaje, y todos queremos entender lo que nos está pasando. ¿Por qué eso no les pasaría a nuestros estudiantes? Es la mejor oportunidad para educar en mucho tiempo, a pesar de las condiciones horribles en las que eso sucede. Bueno,
en esta parte de aquí voy a concretar un poco más. Bueno, como competencias desarrolladas en teórico práctico, puede comprender y aplicar teorías pedagógicas al analizar casos educativos concretos. La didáctica creativa diseña estrategias innovadoras para enseñar, adaptadas al contexto y las necesidades de los estudiantes. Y por último, práctico-investigativa, aprende a observar la realidad escolar, analizar y reflexionar sobre ella con una mirada crítica. Para mí, estas competencias me ayudaron a fortalecer mi identidad como futura maestra y también investigadora. Hoy me siento más consciente del papel que tengo en la construcción del conocimiento y en la transformación educativa. Como reflexión final, mirando hacia atrás, puedo decir que el proyecto pedagógico investigativo fue un curso que me transformó. Aprendí a mirar la educación desde una perspectiva más crítica y humana. Entendí que el currículo es solo una herramienta de construcción del sentido y que la evaluación es una oportunidad para crecer, no para castigar. También comprendí que la didáctica no es un conjunto de métodos fijos, sino una forma de pensar la enseñanza de manera reflexiva, creativa e inclusiva. Este semestre me permitió fortalecer mi capacidad de análisis, mi responsabilidad como estudiante y mi compromiso con la educación pública y con la transformación social. Ahora sé que como futura licenciada debo ser un agente de cambio, capaz de investigar, cuestionar y proponer nuevas formas de enseñanza y aprendizaje. Finalmente, agradezco al profesor José Ángel Villabona Juez por guiar con paciencia, exigencia y reflexión constante. Su acompañamiento me permitió crecer como persona, como estudiante y como futura docente. Ya como cierre, gracias por ver este video. Espero que este resumen refleje todo el proceso que he vivido en el semestre y los aprendizajes que me llevo para mi formación como educadora física y pedagoga comprometida con la transformación social.